La Biblioteca Pudahuel se ha convertido en uno de los puntos de encuentro más grandes de la zona poniente de Santiago, albergando entre sus espacios historias que desafían fronteras, exposiciones culturales, salas de estudio e instancias de alfabetización digital. Sus grandes colecciones exploran los rincones más profundos de la imaginación y las realidades más crudas de nuestra sociedad, desde la fantasía y la ciencia ficción hasta el terror y el género negro. Este espacio celebra la diversidad de voces y narrativas que enriquecen nuestra experiencia como lectores. Hoy nos acompaña una invitada que no solo edita historias que nos transportan a mundos fantásticos o nos enfrentan a nuestros propios miedos, sino que también escribe tramas que desentrañan los secretos más oscuros de la condición humana. Como editora de ficción y escritora de género negro, su trabajo nos muestra que la literatura no tiene límites cuando se trata de explorar lo desconocido. Con ustedes, Jean-Belize D'Angelo. Atención, estás a punto de ver un ciclo de entrevistas a grandes escritoras y editoras, con un gran trabajo literario en Chile, y que no han temido demostrar con su conocimiento que saben de escritura y edición, porque cada una de ellas tiene pluma y poder. Mujeres Literarias en Acción, segunda temporada. Presenta Leo Independientes. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción, temporada 2. Hoy nos encontramos en la Biblioteca Municipal de Pudahuel junto a nuestra invitada, Jean-Belize D'Angelo. Escritora, editora, tallerista y licenciada en escritura creativa. Es autora de las novelas Dardos Corporales, Retrato de un homicida múltiple del 2015, El desprovisto del 2022 y obra ganadora de la medalla de oro en los International Latino Books Awards y La carne que sobra. Sus cuentos han sido seleccionados y galardonados en diversas antologías nacionales e internacionales, y actualmente es editora en jefe de Siege Ediciones y desde 2015 imparte talleres de narrativa en Punto de Giro. Bienvenida, Jan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. No, de nada. Bueno, Jan, luego de esta pequeña introducción nos gustaría que para comenzar nos contaras un poco más de ti. En ese sentido queremos saber, ¿cómo comenzó tu gusto por la literatura? ¿Cuándo fue la primera vez que tú dijiste, me gusta leer? Ya. Creo que hay dos momentos claves dentro de mi vida respecto a la experiencia de leer. El primero es, o fue muy chica, muy chica, cuando mis papás me leían, me gustaba mucho más que me leyeran a leer yo. Porque en ese ejercicio de lectura me iba imaginando todo. Y eso para mí, a esa edad muy chica, era genial y era como un ejercicio. Y después ya de eso pasaron muchos años y ya en la adolescencia fue cuando realmente sentí un libro, porque antes de eso leí mucho, bueno, en el colegio todos los libros que dan para leer, pero creo que ahí fue la primera vez que viví la experiencia lectora de no necesariamente reconocerme con un personaje, pero sentir que lo que estaba leyendo me estaba generando algo y eso fue genial y de ahí no paré de leer. ¿Fue algún libro en específico? Las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Ah, ya. Entiendo. Muy chica. De muy chica. No es cualquier libro, pero sí. ¿Qué te motivó a dedicarte a la escritura y qué recuerdos guardas de tus primeros intentos literarios? ¿Qué me motivó? Creo que está un poquito ligado con lo anterior, el tema de la experiencia. A los 14, más o menos, decidí que iba a estudiar literatura y que me iba a dedicar a la escritura. Después de leer un texto, un cuento de Julio Cortázar, que me tocó presentar en el colegio en ese entonces, el cuento me voló la cabeza y sentí muchas cosas, nuevamente como eso de la experiencia. Y dije, ya, voy a irme por esta senda en el fondo porque yo quiero generar lo mismo, o quiero tratar de escribir una historia y hacer que quien me lea sienta cosas y pueda de verdad sumergirse como en ese mundo que se está representando. Y los primeros intentos los recuerdo también de muy chica, muy como un ejercicio para soltar la mano. Creo que la creatividad estuvo siempre, o la facilidad para contar una historia. Y, por ejemplo, en la básica lo que hacía mucho era escribir historias para mi grupo de amigas y ellas esperaban muy ansiosas el recreo para que yo les leyera esa historia, que a veces era una historia de nuestras propias vidas, era como ficcionalizar nuestra vida y recuerdo que eran como mi club de fans en ese tiempo. Y lo hacía sin tener muchos conocimientos, lo hacía un poquito de guata el hecho de escribir. Y luego de eso me fui un poquito más por la prosa poética, como
ideas que se me iban a la cabeza las iba desarrollando y claro, ya después empecé como a perfeccionarme y todo el tema. Pero los recuerdos son súper agradables. En el fondo, siempre eso de estar pendiente de lo que generas, tener ese feedback del lector, para mí es súper relevante. Y lo ha sido toda la vida. Claro, como lo que tú sentiste al leer es lo que te gusta que sienta la gente al leer Sí. lo que tú escribes. Que sienta algo, Sí, lo que sea. que algo venga a su cabeza. Así es. Entiendo. Eso es muy, muy bueno, como Ujú. poder generar algo en alguien. Sí, importante. También eres editora de Siech. Ujú. ¿Cómo surgió este interés por, aparte de ser escritora, ser editora? Em, Creo que una labor con la otra están bien relacionadas, porque cuando uno escribe se va leyendo y de alguna manera se va corrigiendo también. Entonces fue algo muy natural, como el paso de una labor a otra. em, y me llamó la atención en el sentido de que yo también personalmente soy muy crítica con lo que escribo y necesito este tiempo para poder leer lo que escribo y tratar, porque cuesta, de salirme un poco de la historia, verlas de afuera de una manera más objetiva y pensar, bueno, ¿qué le falta a esta historia? ¿Qué hay que reforzar? ¿Qué no está funcionando? Y en algún minuto se me pasó por la cabeza hacerlo con otros, como cómo será trabajar con otros. Y de pronto dije, es un poquito más sencillo en el sentido que a uno le cuesta como tener como esta autocrítica a veces con lo que escribe. Y se dio de manera muy natural. Creo que alguna vez ofrecí, ya habiendo salido como de la universidad, creo que ofrecí los servicios por internet, así como correctora de estilo. Y fueron llegando personas, les empezó a gustar el trabajo y me lo tomé en serio desde el principio. Y de ahí, bueno, se ha dado que es como lo que más hago actualmente, editar a otros. Claro, entre ambos roles, ¿cuál crees tú? Aunque ya siento que cuál es la respuesta, ¿cuál es más fácil para ti? La escritura, ¿Sí? sí, Yo sí. pensé que sería editar. ¿En serio? Sí, por cómo lo mencionaste, pensé que sería editar, pero claramente la escritura es algo más tuyo, Sí. mientras que Creo que la escritura la disfruto mucho más. Ah, Lo ahí otro es está, como un poco estresante claro. porque en el fondo es como te están dando como una responsabilidad súper grande. En cambio, la escritura siento que es más placentero en el sentido que es mi escritura, es mi proceso, es más íntimo, es solitario, no dependo de nadie más que de mí. Así que me quedo con la escritura. Ahí sí lo entiendo totalmente. Tus obras abarcan el género negro. ¿Qué te atrajo a este género en particular y cómo es que lo trabajas? ¿Qué me atrajo? Lo intrincado, Mm, lo rebuscado y lo sórdido. Me gusta mucho lo que se genera dentro del género negro en relación al tipo de historias que abarca, al desarrollo de personajes, al desarrollo de atmósfera. Creo que las atmósferas son cruciales dentro de ese tipo de historia. Y porque me llama la atención historias que generan, como que inquietan, historias que inquietan en el fondo. Siento que más allá del crimen, de la crítica social que hay mucho en la novela negra o de las relaciones entre los personajes, siento que hay como una ambigüedad como moral en los personajes. Hay un lado B, como oscuro de los personajes que a mí por lo menos me llama mucho la atención, desde siempre. De hecho, creo que hay como una especie de morbo en los lectores de leer cosas que quizás no les gustan, pero que les inquietan, igual les generan cositas y no pueden parar de leer. Me gusta mucho ese efecto. Eh, y cómo lo trabajo yo, siempre con mucho respeto, tratando de tomar justamente esos elementos que a mí me gustan para poder como, meterlos en mis obras y claro, desarrollando este lado más como oculto que en el fondo se puede reconocer desde afuera. Como uno puede decir, bueno, esto sí puede pasar, esto pasa realmente. No es ficción, pero no está muy lejos de la realidad. Así lo trabajo, con mucha dedicación y con mucho gusto también. Me gusta. claro. Entonces tú dices que en el fondo tus obras tienen una parte de realidad. Sí. Sí, totalmente. Como escritora, Ujú. ¿tratas algún tema en específico o recurrente o buscas cierta temática, como nos mencionaste ciertos Ujú. elementos? ¿Qué busca? Y ya no mencionaste, ¿qué buscas entregar a tus lectores? Ahí me ganaste. Eh, ¿Qué bus? O sea, si hay temáticas recurrentes, yo creo que sí.
Me llaman mucho la atención, por ejemplo, los trastornos, ¿Ya? los síndromes, como el desequilibrio mental, trabajar en profundidad todo lo que es la psicología de los personajes. Me llama, pero demasiado la atención la enfermedad, por ejemplo, de cómo se va deteriorando alguien mentalmente, o esa como delgada línea que hay entre la cordura y la locura, cómo se pasa de una a otra, y así, como vas viajando de una a otra. Entonces creo que es un tema súper recurrente en mis obras, buscar personajes que tengan alguna particularidad, fijaciones, por ejemplo, fijaciones extrañas que los hacen particulares, y eso mismo les da cierto atractivo. El lector se interesa en el fondo como por descubrir por qué ese personaje es así, y cuál es el trasfondo del personaje. Me llama mucho la atención eso, también me llama la atención. Eso está ligado, creo yo, como, por ejemplo, con los psicópatas, con como estas pulsiones de todos somos capaces de hacer eso o no, de dónde viene como esta como desconexión con la realidad. También me gusta mucho el tema de las relaciones familiares o interpersonales también. El tema de la muerte también está súper presente y creo que es por el tipo de historia, o sea, es algo, no un sinónimo necesariamente de la novela negra o del thriller, pero está presente. Entonces me gusta abarcar esos temas. ¿Y qué busco en los lectores? Busco que sientan algo, lo que sea, pero que sientan algo. Creo que es súper triste leer algo y que no te genere nada. Es triste y debe ser horrible para el autor, en este caso. Entonces, remover alguna fibra y también invitar siempre a la reflexión, ya sea de por qué el personaje es así, que se sientan identificados o no, aunque lo odien, aunque lo rechacen, aunque no lo justifiquen, que se genere un espacio de reflexión después de leer el libro. En el fondo, no salir intacto del libro, salir dañado, afectado, vivir en el fondo la historia, acompañar a los personajes de verdad. Eso trato yo de generar. Me parece genial los puntos recurrentes que tratan en tus libros porque finalmente, aunque van hacia, pues te puedo decirlo de forma como un extremo, Ujú. son temas que todos vivimos, la muerte, Sí. la enfermedad, la salud mental. Entonces, aunque puede ser como algo que la gente diga mórbido, Ujú. finalmente es algo que nos puede pasar. No Sí, digo que las personas van a ser psicópatas, pero es algo que claro, todos tenemos presente todo el tiempo. sí. Sí, a cualquiera podría pasarle un tema cercano. Claro. Sí. Eh, Tu novela El despropósito recibió la medalla de oro en los International Latin Books Awards en la categoría de Best Novel Adventure or Drama Spanish 2023. ¿Qué significó este premio para ti como autora chilena? El desprovisto, sí. Sí. Dijiste el despropósito. Uy, perdón, Ya, no. pero despro. No, sí, a veces me pasa eso que digo mal una Sí, palabra. Yo creo que nos pasa a todos. sí, sí, es normal. El despropósito. Desprovisto. El desprovisto. ¿Saben qué? Sí, El desprovisto. el desprovisto. Por favor, veanlo bien. Desprovisto. ¿Qué significó el premio? Sí. Bueno, es un premio súper importante. Tenía muchas como ansias de saber el resultado y creo que marcó, puede que un antes y un después en el sentido de convencerse de alguna manera que estás haciendo algo bien. Porque pasó por una evaluación de muchos jurados, compitió contra muchos libros de muchos países. No es en el fondo una selección como de entre poquitos o algo reducido, es un concurso importante. Y más encima internacional. Eso me llenó de mucha, obviamente, alegría, encuentro que es muy gratificante, porque en el fondo ves que cualquier reconocimiento para un artista, sea del tamaño que sea, es un reconocimiento y siempre se va a agradecer, porque en el fondo tú igual estás haciendo algo que idealmente repercuta en los otros. Entonces siento que es un premio que valoro, tengo la medalla de oro ahí colgada en mi oficina, cada vez que veo la obra me acuerdo y de verdad me generó tal vez mayor seguridad también, como, oh, estoy haciendo lo correcto, o la obra de verdad, como todo el trabajo que tuvo, no sé, dio un resultado en el sentido de que hay gente que no me conoce, que la leyó y que la evaluó bien y que en el fondo la obra mereció ese lugar, que es el primer lugar de entre muchos libros, y eso es fantástico. Creo que es lo que de alguna manera todos queremos y agradecemos.
Sí, siempre es bueno el reconocimiento, aunque uno siempre trata de ser humilde, Sí, siempre es sí, sí. bueno ese reconocimiento para tu libro, en especial, como dices tú, algo Ujú, internacional donde no te conocían y sí. finalmente se ganó el primer lugar. ¿Fuiste a alguna ceremonia o te enviaron No, la... me enviaron la medalla. Tuve que Ah, esperar mucho tiempo. Lamentablemente no pude viajar a Los Ángeles, California. ya. No pude, fue como todo muy encima. Así que me enviaron, esperé ahí con ansiedad. Pero llegó y la vi también muy emocionante el momento, muy No, bonito, claro. muy bonito. Porque claro, tú envías, en el fondo tú participas y siempre con la esperanza de puede pasar algo o no. Y muchas veces no pasa nada, y está bien. Siempre siento que es muy relativo, depende a las manos que llegue la obra, etcétera. Pero claro, tener la noticia me enteré muy temprano y fue como, "Oh, qué hostia". Qué Así que genial. no, quiere. Sí. Sí. Bueno, pasando a otro tema. Como editora en jefe de Siege Ediciones, ¿cómo defines la línea editorial de la casa y qué desafíos has enfrentado al especializarte en el género fantástico? Ya, nosotros publicamos o nos especializamos en el género fantástico, que marca todo lo que es el terror, la ciencia ficción y la fantasía. También estamos súper abiertos a la literatura LGBTIQ+, idealmente escrita por autores de la comunidad. Desafíos principales. Bueno, de partida, tratar de refrescar los géneros, porque la idea es que las historias, no sé, si bien van a utilizar los elementos, o sea, los fundamentos básicos de cada género, la idea es que no sea más de lo mismo y que marquen como una diferencia. Yo creo que los desafíos han estado netamente en encontrar esas obras y en seleccionar obras que yo sienta que son más frescas o revitalizan un poquito los géneros. Eso a grandes rasgos. ¿Existe algún criterio al momento de seleccionar las obras? Sí, por supuesto. Yo me fijo mucho en la propuesta literaria, que sea una propuesta que tiene sustancia y yo siento que, que se puede trabajar en el fondo y que con mucho trabajo puede quedar como una obra de calidad. Pero me fijo siempre en la idea, en la propuesta, en el argumento, en qué me está mostrando ese autor o autora, y en cómo es la historia, si es una historia que se sostiene hasta el final, si tiene personajes atractivos, si en el fondo, perdón, me está contando realmente una historia. Si hubo trabajo, planificación, me fijo en todas esas cosas. Son muchos los criterios que utilizamos al momento de evaluar. Es un proceso súper arduo también, porque uno espera no equivocarse. Y claro, eso incluye después como todo el trabajo posterior que hay con la obra, etcétera. Claro, y ¿existe algún como un tiempo Ujú. donde ustedes reciben obras, como algún proceso, o es como algo más libre donde tal vez un autor les quiere enviar una obra y ustedes ven si la reciben o no? Estamos abiertos a recibir manuscritos durante todo el año. Cualquiera puede enviar mientras esté dentro de la línea editorial. Ah, Aún así nos llegan cosas que no están dentro, poemas o trabajos como de no ficción. Pero bueno, en la misma página web nosotros tenemos como especificado lo que buscamos, pero recibimos durante todo el año. Y ahí vamos evaluando, etcétera. Nos demoramos un tiempo, pero el autor después tiene su respuesta y cuando decidimos publicar, se lo informamos y empezamos un trabajo que es todavía más largo. Es un proceso largo, pero asegura como un resultado de calidad, que es lo que nos ya, importa en el fondo. claro, eso es lo que importa, Ajá. que el producto. No, no quiero decir producto, pero El producto final, es que claro, sí, productos son, pero en el suena, fondo sí, es ya un libro, pero igual sí, es un producto final, claro. que incluye muchas cosas. Sí, ¿De qué volváis? sí. ¿Qué particulares tú crees que aporta el género fantástico y sus subgéneros en la literatura que quizás otros no lo hacen? Yo creo que la distorsión de la realidad, la invención de otros universos, de otras posibilidades, de otros mundos, el desarrollo siento que es más complejo todavía en el sentido de que no es una copia fiel de la realidad, sino que estoy distorsionando esa realidad y estoy inventando otra realidad. Yo creo que eso es un gran aporte al tema fantástico, al tipo de historias, al cómo trabajarlas y en el fondo a la propuesta que hay también de llevarnos a otros lugares. Y aún así, llevándonos a lugares que de repente no existen,
nos puedan como hacer sentir de igual forma, como si existieran, o incluso encontrar ciertos elementos de realidad dentro de eso. ¿Y sientes que estos elementos son tratados con el mismo respeto que estos géneros son tratados con el mismo respeto que otros géneros? No. ¿No? No, no, yo creo que ahora un poquito más, no sé si respeto es la palabra, pero han sido, o el género fantástico, el terror, la ciencia ficción y la fantasía han sido siempre tratadas como géneros menores, con un poquito de desprecio por la academia o por la ficción contemporánea. ¿Por qué? Porque lo relacionan mucho a literatura no, ni siquiera literatura, de hecho algunos dicen no es literatura, pero lo relacionan un poco a esto de entretenimiento Ya. y lo toman como un sinónimo de algo superficial, algo que solo entretiene, donde no hay calidad. Entonces, no ha habido un respeto, siempre ha sido mirado menos, etcétera. Ahora creo que hay más, un poquito más de, no sé, le están dando más la oportunidad y están como también saliendo obras que no son netamente entretenimiento, que también son un aporte. Y hay calidad literaria. O sea, por lo menos nosotros como editorial también tratamos de marcar esa diferencia, que no sea solo una historia que te entretiene, sino que además de entretenerte te genere cosas y una reflexión y hay una calidad literaria, haya una obra que indiscutiblemente está bien escrita y está bien armada como historia. Pero creo que eso ha ido variando. Yo no digo que ahora sigan siendo géneros como despreciados, pero le ha costado un poquito, les ha costado consolidarse. Como que queda todavía un camino por recorrer. Todavía sí, sí. ¿Y cómo sientes que es la recepción por el público chileno a estos géneros que trabaja Siete Edición? También ha ido despertando, se ha despertado un mayor interés también a lo largo de la historia de los años. Creo que antes no había tanto interés, ahora hay cada vez más interés, hay más vitrina, pero aún así siento que está al debe el tema de la difusión. Pero creo que por lo menos de las obras de Siete siento que han tenido muy buena recepción en los lectores, porque también hay mucha diversidad dentro del catálogo que tenemos. Tenemos un catálogo súper amplio en fantasía, en ciencia ficción y en terror. Y también lo que yo trato o me fijo mucho en que las historias no se parezcan, que no sean, oh, todas son de terror y siguen todos estos elementos o patrones del terror, que encuentro que está bien, pero siempre es bueno como ir más allá, marcar un poquito la diferencia. Sí, utilizamos todos estos elementos para generar terror, pero la historia plantea otras cosas y sale un poquito de los lugares comunes. Eso pretendemos. O eso busco yo por lo menos al momento de seleccionar un manuscrito. Y respecto, por ejemplo, a las mías también, siento que han tenido muy buena recepción con los lectores. He recibido muy buen feedback en general, desde la primera hasta la última, o la última, la de momento, la tercera. Y eso es súper bueno y gratificante, como recibir un buen feedback, como, oye, me gustó por esto y por esto. A mí me importa mucho escuchar a los lectores. Y en general las de Siete también siento que sí, pero creo que falta difusión, sobre todo para escritores emergentes, escritores que no son tan conocidos. Falta mucha difusión en este país, vitrinas, porque estar en una librería no te asegura que realmente te vas a vender y la gente va a llegar a ti. ¿Cómo llega a ti si no te conoce? Es como un círculo vicioso. Entonces, claro, de repente uno está en una librería y es genial verse ahí, oh, estoy ahí, pero estás un día y después te bajan y nadie te encuentra, te devuelve las obras. Entonces, creo que falta eso. Estamos un poquito al debe con la visibilidad, con Claro, canales de difusión para los autores emergentes. sí, eso es algo que de hace tiempo viene pasando, que los Sí, escritores, autores independientes y emergentes necesitan una mayor visibilidad, pero sí, como mencioné antes, esos son caminos que todavía falta por recorrer. sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pasando ya a ti como escritora nuevamente, Ah. ¿de dónde viene tu inspiración? ¿Tienes alguna, bueno, has mencionado algunos, pero ¿tienes algunos autores o escritores, alguna editorial que te haya inspirado en tus escritos? La inspiración para escribir surge, yo creo que de la vida misma. Me pasa mucho que observo harto como la realidad, o lo que me rodea, en realidad. A veces siento que no estoy en un lugar
como estoy pero no estoy, en realidad estoy pensando en historia o estoy sacando de alguna situación muy cotidiana algo que yo pueda desarrollar en una historia. Me pasa mucho eso con mis amigos, cuando me junto con amigos, por ejemplo, que estoy pero no estoy. O observo la situación de afuera y digo, oh, esto sería una buena historia o este sería un buen personaje. Ando siempre como buscando historias y es muy entretenido, o escuchando, o de repente me cuentan cosas y yo digo, qué interesante, hoy podría sacar esto y empiezo a hacer como todo un mapa mental respecto a lo que me cuentan. Y creo que ahí se va sumando la inspiración, porque le doy muchas vueltas, o de repente son mis propios como pensamientos, es como si tuviera muchas ideas en la cabeza que necesitan ser contadas. Eso creo que es como, no necesariamente me hace especial a mí, es algo que creo que poseemos todos los autores, idealmente, como esa creatividad o esas ganas de contar historias. Y autores que me hayan inspirado, también siento que en la carrera o en el camino de un autor hay muchos autores que te han influenciado de alguna manera y te marcaron, pero yo siempre menciono a tres que son claves en mi proceso o fueron claves, más que se note la influencia de ellos en lo que yo escribo, fueron claves porque me marcaron en mi proceso formativo como autora. Edgar Allan Poe, Franz Kafka y Julio Cortázar. De los tres, creo que son los que más me han marcado en la vida, porque, o sea, en realidad por la experiencia lectora, por leerlos a ellos y por identificar la obra de ellos y el aporte de ellos también a la literatura, perdón, porque puedo reconocer, por ejemplo, que aplico mucho de eso que a mí me gustó al leerlos. Por ejemplo, la profundidad de los personajes a nivel psicológico de Edgar Allan Poe, cómo los trabaja. También esto que te decía al inicio, el tema de como esta como delgada línea entre locura y cordura, como un personaje también va perdiendo un poquito de identidad con esto, cómo se va borrando él mismo, como de su realidad. De Kafka, por ejemplo, todo el tema de la condición humana, de analizar, como tener este ojo clínico para analizar el comportamiento humano. Me llama mucho eso la atención de su obra y creo que de alguna manera también se trasladó a mis intereses personales al momento de escribir. Y en el caso de Cortázar, el juego con el tiempo también, como esta fisura entre realidad y ficción, que es real, es como esto que vivo es real o lo que vive el otro, que es como esta mezcla de quién sueña quién, en el fondo. Esos son temas que a mí me apasionan y que destaco y me hacen amar la obra de los tres por igual, y que creo que de alguna manera igual puedo ir como, quizás inconscientemente, integrándola en mis intereses para escribir. Eso. ¿Y alguna autora que tú podrías mencionar? Mariana Enríquez me gusta mucho. ¿Sí? Sí, muchísimo. Me parece. Ya pasando a otro punto, haces talleres en Punto de Giro. ¿Cómo surgió esta idea y qué buscas entregar a tus estudiantes? ¿Cómo surgió esta idea? Cuando estaba estudiando literatura, tuve ramos que eran talleres de narrativa. Y uno me marcó mucho, que fue dictado por Jaime Collier, escritor chileno. Y otro que no era necesariamente un taller, pero me lo hizo Alejandro Zambra. Y me gustaba mucho esta dinámica de, bueno, escriban con un pie forzado, después lo comentamos y tener como a este referente, a esta persona consagrada que sabe, que maneja la técnica. Me gustó mucho como la experiencia. Y dije, no, yo una vez que salga de la carrera y termine, me quiero dedicar a hacer talleres. Y fue una idea súper como clara, igual que estudiar literatura. Y bueno, me tiré un poquito del vacío de ya, salí, voy a hacer talleres. Igual pedí ciertos consejos, hablé con Jaime Collier, le pregunté cómo podía hacer esto, y eso me aclaró un poquito el panorama y empecé a poquito a trabajar en espacios culturales, dictando talleres siempre al principio muy básicos de cómo hacer un texto, los cuentos, etcétera. Y ya después, porque llevo más o menos 15 años, creo, por ahí, fundé Punto de Giro en el 2015. Ya me independicé y empecé como a crear mi propio espacio para dictar talleres y enseñarle a la gente básicamente técnicas narrativas, a ser un poquito más críticos a los que escriben, y tener un poquito más de conocimiento respecto a todo lo que pueden generar con una historia. A ser conscientes de lo que están escribiendo, no escribir por escribir, en el fondo tener una idea, tener un motivo.
un motivo. Yo estoy escribiendo esto porque quiero esto. Eso es lo principal. Eh, y enseñarles técnicas, porque mucha gente tiene la creatividad, tiene el talento, pero no sabe armar una historia. Y tú lo ves, lo lees y sientes que la historia no va hacia ninguna parte. Entonces, de alguna manera, termino funcionando como una especie de guía para ellos, para que sepan en el fondo cómo armar una historia bien. Y trato como de inculcarles eso también, como el respeto por el oficio, en el fondo, porque como yo lo respeto mucho, me gusta que las personas lo respeten. Y si bien hay muchos intereses distintos, en el sentido de que todos toman talleres por cosas distintas, me interesa mucho la gente que los toma porque de verdad quiere dedicarse a escribir o porque de verdad le apasiona escribir. Entonces eso trato como de hacerlo cada vez que hago un curso y así. Dos preguntas en cuanto a los talleres. Uno, si alguno de tus estudiantes ha publicado algún libro con Siech. Sí, ¿Sí? sí, sí. Nación Desconocida es un libro de cuentos de terror de alguien que fue mi alumno y se vienen más como sorpresitas. Ah, No voy a decir nombres, pero sí, porque dentro del mismo espacio de taller se enteran que yo estoy en una editorial y a veces generan proyectos. Y yo les digo, oye, este proyecto está bueno, podrías intentar enviarlo si es que tu plan es publicarlo y eso funciona, se interesan y de repente quedan seleccionados y es genial. Así que sí. ah, ya, qué bueno. Y lo otro es cómo se pueden inscribir a los talleres si es que hay alguien interesado. Ya, hay una página, la página web www.taller.degiro.cl. Se pueden inscribir ahí mismo, hay un link, está la especificación de cada taller que imparto, que funcionan durante todo el año, que son en modalidad virtual. O bien pueden mandar un correo a contacto, no, sí, contacto@taller.degiro.cl. Y ahí decirme, por ejemplo, qué quieren en el fondo, si quieren hacer un proyecto, si quieren aprender técnica, qué taller les interesa, yo los voy guiando para que se puedan decidir por cuál tomar. Y también está el Instagram, taller.degiro. Ahora estamos realizando como una especie de proyecto nuevo, que es una experiencia, que se llama degustación lectora. Ya. Entonces nos reunimos con Karen Canales Lucero, que es mi pareja, que es gastrónoma, y yo hago la parte como de análisis de un texto, ella hace la comida basada en la obra del autor Ah, y te ya. entrega una experiencia lectora completa. Entonces estamos haciendo cenas clandestinas una vez al mes. La primera tuvo mucho éxito, fue de Edgar Allan Poe, y ahora viene la de Cortázar. Tenemos 2 fechas. Entonces juntamos gente que le guste leer, que vaya con los textos que yo selecciono leídos. Generamos una instancia de conversación en torno a esos textos, hablando de la obra del autor, la experiencia lectora que te generó el texto, lo desmenuzamos y entre medio vamos como degustando una cena de 3 tiempos que tiene relación con la obra, que fue inspirada de alguna manera en la obra, colores, sabores, texturas. Es como una experiencia bien genial, la gente se puede inscribir, puede ir cualquier persona y nos ha ido bastante bien con eso. Qué entretenido. Me dio ganas de ir. Deberías probar. Yo creo que lo haré. Ya, pasando a tu última novela publicada, que es La carne que sobra. ¿Nos podrías contar sobre ella? No. Ah, Sí, sí, es tan cortita que tirar spoilers, no. Bueno, es una novela negra, es especial porque fue una de las ganadoras de una convocatoria de Marciano Ediciones de novela negra. Así que, bueno, el premio fue la publicación. Y como buena novela negra, bueno, parte de una premisa de que un personaje le pregunta a otro que si alguna vez ha pensado a qué sabe la carne humana. Esa es la premisa. No puedo contar más al respecto. Hay un caso entre medio, hay 2 detectives. Un detective que se llama Julio Lombardo, que es un detective que estoy utilizando en varias obras y estoy tratando de cruzar, porque ya me gustó como personaje y lo quiero usar. Que de hecho aparece también en El Desprovisto, así como ah, al están final, algo no diré por qué, unidos. pero aparece. Ah, ya. Ya había aparecido. Y bueno, para no contar la historia de qué va, bueno, hay un caso, encuentran un torso en un club de campo de las Vizcachas, un torso, empiezan a investigar en torno a eso y eso los lleva a algo mucho más grande. Y en realidad lo que quise fue tocar distintos temas, hacer una especie de crítica social. Habló mucho de gente que es invisible para el resto, que nadie extraña, gente que en el fondo existe
pero a nadie le importa. También me meto un poquito en las relaciones de familia, cómo es una familia, los secretos que hay en una familia, la amistad entre dos personas también, una amistad particular, fijaciones como, bueno, el que pregunta esto de a qué podría saber la carne humana tiene una fijación con el cuerpo humano, con la anatomía, ahí hay una particularidad y así. Se tocan muchos temas y bueno, es cortita, se puede leer en un día. Así que los dejo invitadísimos a todas Está a leer totalmente la invitado a historia. leerlo, porque con esa pequeña información ya me quedé interesado. Y ya finalizando, ¿se viene algún nuevo proyecto tanto tuyo como escritora como de la editorial? Sí, muchos proyectos. ¿Algo que se pueda contar o todo Eh, con secreto? lo de la editorial sí se puede contar. Ah, ya. Tenemos, bueno, ya la tercera como versión de la antología, una antología súper importante para nosotros que es 10 voces, que es la antología Voces. Siempre se va sumando una voz. Ahora viene la antología del próximo año, 10 voces, que es una antología de cuentos LGBTIQ+, escritos por la comunidad, enmarcados dentro del género fantástico. Se viene la versión número 10. Y otras sorpresitas más, obviamente, más publicaciones, más antologías, quizás convocatorias por ahí. Y en mi caso, bueno, siempre estoy escribiendo, siempre estoy pensando o guardando historias. Tengo una historia, una novela escrita que estoy esperando ahí para ver cuándo podría llegar a publicarla, que de hecho es la tercera real porque la escribí antes que esa. Ah, ya. Sí, y por ahí algunas colaboraciones que voy a hacer, que me han pedido, así que espero que sea un año también muy fructífero Bueno, respecto a la publicación. bueno, ya lo saben, atento a las próximas novedades y al gran trabajo de Jan Belis de Angelo. Y no mencionaste las redes sociales del taller, pero ¿cuáles serían tus redes sociales? J. Belis D'Angelo, Instagram es lo que más utilizo. No lo tengo público, pero acepto a la gente. Ah, ya. Todavía no lo tengo público, pero el del taller es taller.degiro. Y el de Siete Ediciones es... Siete Ya, ediciones, ni- sí. Instagram, nos movemos mucho por Instagram, creo que tiene TikTok también. La página web, ahí pueden ver el catálogo, revisarlo. Eso. Bueno, para que vayan a seguir las redes sociales a ver si los o las acepta. Y ya, muchas gracias por estar aquí y darnos la oportunidad de conocerte a ti y a tu gran trabajo. Nos vemos en un próximo capítulo de Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción, temporada 2. Un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2024, junto a CORE, Consejo Regional, Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y al Ministerio Secretaría General de Gobierno, Gobierno de Chile. Presenta Leo Independientes. Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción.